mes que estoy aquí, estoy bien. No hay nada de mal. Todo bien. Comida bien. Comemos, pasear, a descubrir nuevas cosas. Está bien. Madre mía, qué extraño. Yo no he visto esa clase. Como robot. Sí, sí, a mis ojos así. Robot. Siempre. Pero tú ano, tu os no tiene problema hoy. No, dolor, así. O dolor. Hay tiempo. Hay tiempo, dolor, hay tiempo. Sí. Así. May mata niya kasi. Hay tiempo, yo siento como quiere cerrar. Hay tiempo, poco de celar. Yo siento Ah. como quiere cerrar, quiere cerrar. Ah, sabi niya, minsan daw natanong ko yung mata niya. Yung mata daw niya, minsan, nakasarado ganyan, nabira pa siya. Hininga ko yung mata niya, meron nakalagay na ano, na parang white. So, bukas magpapacheck up kami na ano. In-explain ko na sa kanya. Sabi ko alas 7 ng umaga, magpapakuha kami ng dugo. Tapos diretso kami sa may doktor. Tapos pag kaya, ano, okay. Punta kami sa doktor. Tapos pagkayari papacheck namin lahat. Para alam niya. Kung ano yung tingin ko dito, ano, ang sabi niya na meron, at ano yung laging, laging nalilipasan ng dito. Ulcer ba tawag mo? Ulcer. ¿Cómo se llama esto, enferma? Cuando no come después. Por ejemplo, 2 días no comer, después otro día comer, después comer mucho. Tiene problema con vientre. Ulcer, ¿tú sabes ulcer? ¿Cómo gusano? Ulcer. Esto dolor de vientre. Así. Ayan, ayan na si Juana. Buenas tardes. Antes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está la vida de Filipinas para esto a 1 mes? Ajá, hay que hablar la verdad, con corazón. ¿Cómo está tu vida 1 mes aquí de Filipinas? ¿Qué tu experiencia? Yo experiencia. Experiencia. No sé qué experiencia. Experiencia. Desde que yo estoy aquí en Filipinas. Ok. Estoy bien. Ujú. Me tratáis bien. Ujú. Sí. Ajá. Me falta un poquito. Obvio. Sana pa tayo. Natanong ko, kamusta nakakaigwa sa Pilipinas? Isang buwan mo dito. Okay naman, tinatrato mo kami ng maayos. Maayos naman kami dito. Kulang lang talaga ng nobyo. Maloko talaga to. Sí, pero ¿cómo va vida aquí para 1 mes? Yo he dicho, Sí. 1 mes que estoy aquí, estoy bien. No hay nada de mal. Todo bien. Comida bien. Comemos, pasear, a descubrir nuevas cosas. Está bien. Sí. después hacer guapa. Y hacer guapa, hacer como veis, Ajá. uñas, Chuchu. bonita. Después así, ano. Estoy bien, contenta. Contenta. 1 mes que estoy aquí. 1 mes. Ahora 1 mes no tiene problema. Okay, yo. Todo lo que llaman Novio. Así, como Machwan. Wasman. Yo soy Wasman. La quiere. So sa 1 month daw, sabi ni Juana, okay naman siya. Nakakakain na maayos sa pagkain. Nakakapaglibot, nakakapagpapaganda. Ang ano lang, medyo yung pagtulog na niya. Hindi siya masyado nakakatulog po mga ano nito. At sa loob ng 1 month ay maayos naman yung pamumuhay niya dito. Ayun. Gusto kong tanungin kung ano ang anong bida, anong buhay, yung buhay dito at saka buhay doon.
kung ano ang ginagawa niya ngayon kung andun siya. Yun. Joanna, yo quiero preguntar, cuando tú estás no hay que pensar tú estás en Pilipinas, ¿no? Cuando tú no venir aquí de Pilipinas, posible que tú hacer ahí. Nada. Nada, sentar, esperar así. Después hablar, Los niños, ya está. después hablar, ¿qué Raúl? Raúl. Raúl. Estoy hablando, La verdad. normal. Alam mo, wala ako, araw-araw ako ng tudyuan, direkta. Tama ko yung ginagawa mo pa ako kung isipin nasa Pilipinas ka, kung ano pa sa ginagawa mo. Di wala, nakaupo, nag-aalaga ng mga anak. Ano ang gagawin niya? Tapos sabi niya, pag reklamo sa'yo, sasabihin na, Raul, not good dito. Ganon. Ayun. Pero Aura, la verdad, yo quiero preguntar tú, ¿no? ¿Qué razón? ¿Por qué tú quieres vivir aquí poco tiempo? ¿Por qué razón? ¿Por qué tú quieres vivir aquí poco tiempo? No regresar pronto. Porque antes yo he dicho, tú solo 28 días aquí. Así. Nada, así. Nada. Solo así, yo quiero estar. Solo quiero pasar más así. Okay, solo así. ¿Qué más? ¿Quieres mirar más Filipinas? ¿Qué más? Sí, yo quiero mirar más Filipinas. Porque 28 días no Mirar bien. mirar bien. Yo quiero mirar bien. Ajá. Delante, detrás. ¿Grande de? Yo quiero ver Filipinas adelante, detrás, izquierda, derecha. Yo quiero mirar. Ajá. Sí. Ahora tú mirar qué? Adelante, no atrás. Así. Ajá. Solo así. Sí, ajá, solo así. Ay, hindi na ako seryoso sinasabi niya. Ba't ka ako, sabi ko sa kanya, ba't nag-extend pa siya ng nag-extend pa siya ng 28 na after 28 days. Pwede naman siya na umuwi na at magbakasyon dahil yung usapan namin. So, sabi niya, gusto pa niya makita ang Pilipinas. Harap, likod, gilid, lahat. Kumbaga, gusto niya bang tingnan yung Pilipinas kasi 28 days, hindi po enough yun. Yun ang sabi ni Joanna. Ayun. So, ibig sabihin, masaya siya rito kasi nag-extend siya. At, ayun. Pero, ¿qué tú puedes decir de costumbre de Pilipino? Costumbre de filipino está bien, no pasea mucho, solo en casa. Solo hace. cuando está en casa, cada familia tiene su Para la familia está en su casa. sí. Todo No. el mundo va a su casa, en su lugar. Nadie no pasea para ir a la casa. Aha. No, como kung gosa. Ayun. Sabi ni Joanna, ano ka kung masabi sa Pilipinas? Yung sabi niyo sa Pilipinas sa mga tao. Mabait daw mga tao kaso nga lang kanya-kanya ang buhay. Wala masyadong papasyal, sa bahay lang, kanya-kanya sa bahay, kanya-kanya yung mga ginagawa. Yung sabi ni Joanna. So, pero tú acostumbrar todo sa akin de Pilipinas o qué? Poco. Acostumbrado porque nadie no pasea. No va en la casa de otro. Solo tú sientas en tu casa. Tú quieres pasear, como así, de comer, ya está. Sí. Entrar en casa, cerrar la puerta. Y dormir. Dormir. Después otro día. Después, cuando dormir, otro día. Sí, No, Joanna, yo hablo la verdad. Depende de lugares. Pero tu lugar,
tú puedes ir con otro casa. Ahora tú no conoces otro casa, pero cuando tú sabes de gente de otro casa, todos los días tú puedes ir ahí. Ahora tú no conoces. Como yo antes, ¿no? Antes, cuando yo estaba en Guinea, solo yo no pasar, solo estaba en casa, trabajo, regresar, volver casa, así. Pero cuando yo contigo, con otra persona, todos los días, chalar, con goza. Ahora qué chisme ahí. Preguntar. No, hay que hablar, sí. Ginawabi ko sa kanya na hindi ko kasi kilala yung mga kapitbahay, pero pagkakilala sa lugar ako yun, pero pagkakilala mo yung mga tao doon, sa amin, makakamasya na siya. Ano ba? Tawa ng tawa to eh. Seryoso. Oo, gano'n. Pagkakilala niya yung mga kapitbahay, makakapag-kwento-kwentuhan na siya. Eh ngayon kasi hindi naman niya kakilala. Kaya pa paano siya makakapag-kwentuhan? Na pagkatulog lang daw, gising tulog, o ganun lang ang buhay. Hindi kagaya din sa Guinea, kwento-kwentuhan, kahit sa kapumunta, maraming mga disco-discohan, mga bar-bar na gano'n. Eh iba nga po dito sa Pilipinas. Kung gusto niya ng buhay na, kung gusto niya na buhay na yung mga bar-bar na gano'n, doon sa Metro Manila, pero dito, hindi, pero hindi naman siya ganoon na sabihin mo gigil na parang yung buhay sa amin na yan. Basta tingin ko para sa akin, mas feel niya yung buhay na ganito kung kasama yung mga anak niya. Para sa akin. Kasi marami na silang babalikan yung sila. Yun po ang aking observation. Ayan. Pinal preguntar. ¿Qué tú quieres para de vida de Wesley cuando venir aquí? Estoy perdida. Perdida, nawawala. Pero mira de Wesley que esté bien. Tiene una buena educación, estudiar. El día de mañana me puedes ayudar a mis hermanitos. Así. Muy bien. La verdad, una educación responsable, guapa, solo de problema pequeño. Y esto, hay más grande. ¿Por qué tú no compras más grande? Dependiente. Como rueda. Pero la verdad, yo no hablar mentira. Cuando tú vienes aquí un mes, todo cambiar. De piel. Mi observación para ti. Tu piel cambiar. Así. No. Porque diferente, no como está ahí. Tu piel, así, cambiar, así, hasta abajo, arriba. Ajá. Así. Oo. Yun ang sabi niya. Ano ka masabi mo kay Wesley? Gusto rin niya na maging maayos si Wesley dito sa Pilipinas, makapag-aral na maayos, in the future matulungan din yung mga kapatid niya. Yun ang sabi niya. And then, sabi ko, malaki na pagbabago mo sila. Ano ang sabi ko sa kanila. Pero, yun nga sabi ko, tingin ko happy naman si Diana dito sa Pilipinas. Di ko lang sure kung siya ba tatagal na matagal ng dito. Pero sabi nga kasi niya, sayang yung ticket na binili. Diba? Kung uuwi siya agad-agad. Gusto niya na-experience ng Pilipinas. At saka, ang maganda naman kasi yung tinatawagan naman niya yung pamilya na doon. At araw-araw naman. So, tama naman, na-experience mo yung Pilipinas yung pang mahalaga. Pero, sabi ko nga po, laging desisyon niya, yun ang para sa akin, ang aking susundin. Hindi respect ko. Pero respect po mga amigo. So, ayan po si Joanna, waka-waka, guapa, bensita, con todos. Primera foto, segunda foto, con esto, con esto, ojo, okay, foto, con dos, con así. Primera foto. Así. Con esto. Gumaganon pa.